través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. En este bloque en que conversamos sobre actualidad en educación, me gustaría detenerme en el último boletín publicado por Academia Libre, cuyo editorial se llama Las clases clasistas que dictan las universidades chilenas. Dice lo siguiente: el contexto de la pandemia permite analizar en perspectiva el uso y abuso que el campus hace de los conceptos asociados al aprendizaje. El año 2015, por ejemplo, la Universidad de Chile introdujo un espacio publicitario en el que, definiéndose como la corporación de educación superior pública más prestigiosa del país, anunciaba la apertura de su Universidad Abierta, proyecto que, aprovechando las nuevas dinámicas formativas que posibilita Internet, daba inicio a los primeros 3 cursos en línea sobre temas relevantes para la sociedad y la opinión pública, los que podrán ser cursados de forma gratuita y sin requisitos formales de ingreso. Tras explicitar cuáles serían los primeros programas abiertos y a distancia, indicaba que ellos han sido diseñados por académicos y profesionales de la Universidad de Chile. ¿Para qué? La respuesta oficial es importante. Comillas, para aportar a la democratización del conocimiento, abriendo así la enseñanza superior para todas y todos, más allá de sus fronteras tradicionales. Cierre de comillas. No se trata de un caso aislado. De hecho, ya a fines de 2017, entre la Casa de Bello y la Pontificia Universidad Católica sumaban 24 cursos online gratuitos. En el caso específico de la Casa de Estudios tutelada por el Vaticano, además, se remarca que todo el material audiovisual de la plataforma virtual es de acceso liberado, aunque se acota al respecto que, si quieres el certificado, deberás pagar entre $30 y $50 dependiendo del curso elegido. Es decir, la gratuidad termina en el momento en que se quiere obtener la acreditación del plantel, lo cual no constituye un criterio académico, sino administrativo, como cuando el Papa extiende un documento de perdón a cambio de un pago. Así, la gratuidad acaba eficazmente, pues basta ver el nombre de los programas ofrecidos para entender que el perfil apunta a una bolsa de empleo y no a un currículum universitario. Gestión empresarial exitosa para pymes, herramientas para la publicación y extracción efectiva de información en la web o introducción a la programación en Python 1 son algunas de las basuras que se pretende hacer pasar por cursos de la Universidad Católica. Vaya ahora a un botón de muestra de la parrilla gratuita de la Universidad de Chile. Cómo enfrentar la primera experiencia laboral, marketing gerencial, costos para los negocios, etc. Lo que han hecho los planteles de educación superior es diseñar 2 modelos. Uno, donde el conocimiento se focaliza en el ámbito académico, dirigido a quienes tienen capacidad de pago y o endeudamiento, y otro que de universitario tiene nada, orientado a quienes necesitan con urgencia vender su fuerza de trabajo y tienen la esperanza de que un membrete en su hoja de antecedentes favorezca sus opciones de empleo. Universidad abierta, nuevas dinámicas formativas, cursos, democratización del conocimiento, enseñanza superior para todas y todos. No, solo patraña para engalanar la imagen corporativa de esas casas de estudio, que caen ahora en su propio juego cuando sus clientes, los estudiantes que pagan o se endeudan, no están dispuestos a desembolsar
millones a cambio de esa virtualidad que sigue siendo lo único que las aulas chilenas ofrecen a los más humildes. Eso es lo que señala el editorial de nuestro boletín. Y claro, aquí se ha hecho un abuso de un concepto hermoso que es el de universidad abierta, que entre paréntesis además es el primer nombre que tuvo Academia Libre en su tiempo. Y desde luego que es un espíritu que hereda muy bien la iniciativa que ha emprendido hace un par de años la comuna de Recoleta de llevar clases de educación superior de manera completamente gratuita a la población. Pero es muy distinto el uso que del mismo término hace la Universidad de Chile cuando nos plantea que la democratización del conocimiento sería estar recibiendo ese tipo de cursos que desde luego no son de formación universitaria y que desde luego la Universidad de Chile no ofrecería a sus estudiantes matriculados durante 5 o 7 años, y por cierto que tampoco podría corresponder a un esquema de clases realizadas a distancia. Eso no lo haría un proyecto de educación que busca efectivamente democratizar el conocimiento, porque la democratización supone participación y lo que hace la virtualidad es, al contrario, radicalizar la esfera vertical de una relación pedagógica y no, que es lo propio de lo universitario, convertirla en el debate que debe ser. Además, ya sabemos que esa virtualidad, incluso en el ámbito escolar, ha conllevado al extremo de las brechas sociales expresadas en las brechas digitales ya existentes, porque hay una serie de condiciones que se debe reunir para poder seguir un curso así, pero además con el estudiante convertido en un mero depositario pasivo de saberes ya existentes. Eso de universitario tiene nada, y en realidad lo que han estado haciendo la Universidad de Chile, la Universidad Católica y otras es aprovechar la esperanza de los sectores populares de poder al fin acceder a la educación superior para simplemente utilizar esa expectativa como una herramienta de marketing que les sale bastante a cuenta, pero que tras cartón, como vemos, implica una certificación que sí hay que pagar. Absolutamente lamentable. Eso no se justifica bajo ninguna óptica. Y este tema de la publicidad, del marketing en el ámbito de la educación, no solo se expresa de esta manera en que las universidades han pretendido disfrazar de gratuidad y de democratización cursos a distancia por internet. Esta publicidad, esta inclinación fuerte a traducir todo a marketing, también la podemos encontrar en el ámbito de la educación escolar. En los últimos días, las páginas oficiales del Ministerio de Educación en Chile, así como sus coberturas respectivas de prensa, han tratado de destacar una serie de herramientas tecnológicas que supuestamente se ha puesto a disposición de los escolares en el marco de esta presunta educación a distancia que se ha intentado instalar en el último tiempo y que ya sabemos que fue un fracaso absoluto.
Esto dice desde el Mineduc lo siguiente. Luego de habilitar el acceso a la plataforma G Suite de Google, ahora el Ministerio de Educación promueve el acceso gratuito a Microsoft Office 365 para todas las escuelas públicas y privadas del país. Office 365 disponible para las escuelas del país incluye versiones en línea de Word, PowerPoint, Excel y Microsoft Teams, herramienta colaborativa que permite continuar con la educación remota, la realización de videoconferencias y coordinación de tareas grupales, además de los intercambios directos entre docentes y alumnos. Eso dice la publicidad del Mineduc. Y cito ahora textualmente lo que al respecto manifiesta el subsecretario de Educación, Jorge Poblete. Las escuelas están avanzando día a día en el manejo de herramientas digitales para apoyar los aprendizajes a distancia. Son herramientas y conocimientos que seguirán siendo tremendamente útiles para cuando se pueda retornar a clases presenciales y que impulsarán la transformación digital del sistema escolar. Hoy Microsoft se suma como un nuevo aliado con herramientas gratuitas para todos los establecimientos educacionales del país. Para todos los establecimientos educacionales del país, con Office 365 y Teams. Juntos y con el apoyo de Fundación Chile, formaremos a miles de docentes en el uso de estas herramientas. Fundación Chile no es una organización social. Fundación Chile es el rostro público de la coordinación de las grandes empresas, de los grandes magnates de este país. Eso por una parte. Por otra, ¿qué hace un subsecretario de Educación, un alto funcionario público, vinculando ese anuncio sobre supuestas herramientas digitales gratuitas al nombre de las marcas que lo están proveyendo? ¿Qué hace el subsecretario hablando de Microsoft? ¿Qué hace él hablando de las marcas y de las versiones más recientes producidas por esas transnacionales? Publicidad. Por supuesto que publicidad. Es una tremenda cantidad de dinero que en materia de marketing se están ahorrando a las transnacionales cuando se hacen aparecer a sí mismas ante las escuelas públicas y privadas como las mesías de estos nuevos tiempos, ¿verdad? Poniendo a disposición herramientas que los estudiantes no tenían para poder trabajar en línea en Internet. ¿Por qué se hacen los amables ahora? ¿Por qué Microsoft, si tanto quería aparecer en las plataformas oficiales del gobierno, no liberó siempre Office y otras herramientas semejantes como las que menciona el subsecretario, como Word, como PowerPoint, como Excel? ¿Por qué ahora sí se puede? Porque ahora, como no tienen la alternativa de vender, van a buscar el rédito de la instalación simplemente publicitaria de las marcas. Y a los afortunados niños que tengan computador e internet, les va a quedar asociado a su máquina el uso de ese software. Eso se llama publicidad. Y un poquito más que publicidad porque deja a la máquina enganchada a un programa específico. Pero yo subrayo a los niños que tengan la suerte de tener computador e internet porque el gobierno no está resolviendo. Si acaso fuera realista en alguna parte del mundo la educación a distancia, cosa que hasta aquí no se ha demostrado, si eso fuera realista como proyecto, el gobierno y el Ministerio de Educación no están poniendo a disposición ni asegurando a todos los estudiantes de Chile
la tenencia de un computador suficientemente respaldado por una memoria de uso que permita navegar según los requerimientos de las plataformas virtuales que usa el Mineduc, y luego tampoco está liberando el acceso a Internet. Y eso es gravísimo. Es decir, se está estableciendo al Mineduc como puente entre un negocio implícito entre estas transnacionales y las escuelas y los hogares del país, a las que esto se le está imponiendo, desde luego con un perfil de supuesto trabajo pedagógico que es imposible de evaluar con herramientas comparativas respecto de la realidad no virtual, y entonces la raya para la suma es una resta. Aquí lo que se ha hecho es convertir al Mineduc en una plataforma propagandística de las empresas privadas dedicadas a la producción de este tipo de programas. Absolutamente lamentable. Es marketing exactamente como el que acabábamos de señalar a propósito del editorial de Academia Libre en las universidades. Pero luego de que habla el subsecretario de Educación sobre esta supuesta maravilla, lo hace el propio gerente general de Microsoft Chile, Sergio Rademacher. Nuestra tecnología está ayudando a más organizaciones a continuar trabajando y estudiando de manera remota en un contexto en que la protección a la seguridad y privacidad de sus datos son más relevantes que nunca, y es un gran habilitador para seguir conectados. La educación tradicional atraviesa una transformación inédita, dice, adaptándose a un nuevo escenario en el cual organizaciones educativas de Chile mudaron rápidamente sus aulas a clases virtuales. Nuestro compromiso hoy con el Mineduc es entregar de manera gratuita a instituciones de educación básica y media las herramientas de Office 365 para educación, las cuales harán el aprendizaje online accesible para alumnos y alumnas de nuestro país. En realidad, lo que hay aquí es un abuso del espacio público institucional con fines absolutamente lucrativos que debieran ser materia de investigación y de fiscalización en la Cámara de Diputados. Derecho heredero a ser los dueños de América del Sur.
A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual, tan igual. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los ricos, porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Dime por qué. Y en esta sección en que conversamos sobre actualidad científica, las novedades nos vinculan a ciertos ámbitos de la búsqueda antropológica y prehistórica. La primera de ellas procede de la hasta aquí siempre misteriosa existencia de Stonehenge. Esas tremendas rocas erguidas con propósitos rituales. Construido alrededor de 2500 años antes de Cristo, Stonehenge sigue fascinando a los científicos que examinan sin cesar el monumento megalítico buscando claves que pudieran resolver los dos enigmas que todavía encierra. El primero se cierne sobre la sagrada misión que tuvo en su tiempo, todavía desconocida, y el segundo sobre cómo fueron capaces los habitantes de la época de mover piedras de semejante tamaño, algunas que llegaban incluso a pesar 25 toneladas. Los investigadores conocen que el megalito está compuesto de dos tipos fundamentales de rocas que no comparten el mismo origen. Las más grandes, o sarsens, que son locales, y las más pequeñas, o azules, más lejanas. Dos estudios arrojan luz sobre los enclaves exactos de ambas. Hace apenas unos días salía en una pormenorizada investigación en el Journal of Archaeological Science acerca de la procedencia del altar, que se encuentra en el centro de Stonehenge. Calificada como piedra azul, esta losa plana de arenisca verdosa de unas 6 toneladas
proviene de Abergavenny, localizado a unos 160 kilómetros, a pocos kilómetros de la frontera entre Gales e Inglaterra. El estudio apunta a que las piedras fueron trasladadas por tierra y viajaron a través de una ruta similar a la actual que conecta Gales con Londres hoy en día. Ahora, un trabajo que se publica en la revista especializada Science Advance aporta nuevas evidencias de la procedencia de las enormes Sarsens. Según un análisis de la composición química de las piedras realizado por un equipo de especialistas de la Universidad de Brighton, la mayoría de las rocas areniscas que componen el famoso monumento parecen compartir un origen común: West Woods, a 25 kilómetros de distancia. Los hallazgos apoyan la teoría de que las piedras fueron llevadas a Stonehenge en torno a la misma época, contradiciendo otra anterior que apuntaba a que la piedra del talón, un gran Sarsens, fue erigido antes que los otros. Ha sido realmente emocionante utilizar la ciencia del siglo XXI para entender el pasado neolítico y responder a una pregunta que los arqueólogos han estado debatiendo durante siglos, ha afirmado David Nash, autor principal del estudio. Los resultados también pueden ayudar a los científicos a identificar la ruta que los antiguos constructores del monumento habrían tomado para transportar las enormes rocas. Hasta hace poco no sabíamos que era posible establecer la procedencia de una piedra como el Sarsen, ha indicado Nash. Es bien importante esta exploración, el grado de avance que ha tenido, porque además desde la arqueología nos permite y nos permitirá en algún tiempo más alimentar nuevas conclusiones para la esfera ya propiamente de la antropología. Y en ese mismo tránsito se encuentra otra noticia reciente y que se refiere a los primeros pobladores de América, porque aquí está todo cambiando. Hasta ahora se creía que los primeros pobladores del continente americano habían sido los Clovis, que llegaron hace unos 13.500 años. Pero la historia de la llegada de los primeros pobladores a América acaba de dar un giro de tuerca gracias al descubrimiento de una serie de evidencias localizadas en el estado de Zacatecas, en la caverna de Chiquihuite. En esta caverna de Chiquihuite, en Zacatecas, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, se encontraron evidencias de que fue ocupada hace aproximadamente 30.000 años. El estudio multidisciplinario, publicado en la revista Nature, fue realizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y liderado por el arqueólogo Cyprian Ardelean, que llegó en 2010 al lugar tras recorrer un año entero y a pie kilómetros y kilómetros de la región de Concepción del Oro, hasta encontrarse con la cueva del Chiquihuite, en la que había restos de cientos de herramientas hechas con piedra, huesos de animal, plantas y sedimentos, de los cuales están basadas sus conclusiones. La caverna de Chiquihuite está ubicada a 1.000 metros sobre el suelo del valle y está compuesta por 2 cámaras interconectadas de alrededor de 50 metros de ancho y 15 metros de altura, con un suelo inclinado repleto de estalagmitas. Es un lugar inhóspito en el que Ardelean y sus colegas desenterraron unos 1.900 artefactos de piedra con un tallado inusual, que, según el propio investigador, son datos que indican que la diversidad de población que llegó a Norteamérica fue muy amplia,
con grupos que seguían sus propias rutas y enfrentaban diferentes entornos de manera particular, mientras desarrollaban sus propios estilos. Los investigadores explican que la piedra de los objetos fue tallada con una tradición cultural de trabajo de piedra desconocida, que perduró durante los casi 18.000 años de ocupación del sitio. La principal contribución de Chiquihuite es que trae otra pequeña luz, otra señal diminuta, que hay algo allí, dijo Ardelán. A través de las técnicas científicas de radiocarbono y el método de luminiscencia óptimamente estimulada, fue que los investigadores pudieron llegar a determinar la antigüedad de restos microscópicos en los huesos, carbón y sedimentos en los que se conservaron polen y fitolitos. Los primeros vestigios se hallaron en 2012 a través de un pozo de sondeo que indicó el potencial arqueológico, y en 2016 comenzó la primera temporada de campo derivada de un proyecto de investigación avalado por el Consejo de Arqueología. A la fecha lleva 4 temporadas de campo. Desde las primeras capas halló artefactos de piedra de factura extraña que al principio le costó trabajo entender. Lascas transversales, es decir, más anchas que largas. El autor principal de la investigación fue, como decíamos, Cyprien Ardelán, junto con 3 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Joaquín Arroyo Cabrales, codirector del proyecto paleontológico en Santa Lucía, Alejandro López Jiménez, también paleontólogo en Santa Lucía, e Irán Rivera González, investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Un trabajo en equipo de un pequeño grupo de investigadores, pero que afortunadamente ha contado con el respaldo económico del aparato público y de la institucionalidad cultural mexicana, precisamente para avanzar en esta exploración que literalmente duplica, y más que duplica, el tiempo que se preveía como data más antigua del poblamiento americano. Pasar de los 13.500 años estimados a 30.000 significa que eventualmente, además, esa data pudiera ampliarse, porque aquí estamos hablando sencillamente de que ahora se ha establecido en esos hallazgos, en esos restos, que son miles de piezas, herramientas construidas por seres humanos, una data de 30.000 años, lo cual no quiere decir que sea impensable que después sean halladas herramientas o restos de ocupación humana aún más antiguos. Está absolutamente todo ocurriendo en los últimos años en materia de arqueología, pero misma cosa que ocurría con Stonehenge, estos hallazgos arqueológicos tienen una inmediata y muy potente repercusión en los saberes antropológicos de las culturas respectivas asociadas precisamente a esas edificaciones en un caso y a esas elaboraciones y manufacturas en el otro.
Y en esta sección en que habitualmente conversamos sobre arte y cultura, me gustaría igualmente compartir una dimensión del boletín de Academia Libre que siempre incluye una sección que se llama Páginas con Historia. Las páginas con historia en el boletín de Academia Libre son crónicas alusivas a hechos que dicen relación con la historia reciente o de mayor data de Chile y el mundo, de aspectos que parecen tener relevancia hacia en el ámbito de las artes, de la literatura, de la historia, de la política, etc. En esta ocasión, el Boletín de Academia Libre incluye en Páginas con Historia un artículo que se llama Gladys Marín, maestra normalista y diputada cuando el Congreso aún hablaba de educación. Hija de un campesino y de una profesora primaria, Gladys Marín Mili nació en Curepto y a los 4 años de edad se trasladó junto a sus 3 hermanas y su madre a Sarmiento y Talagante, donde aprendió a leer, para luego asumir en el Liceo 5 de Niñas de Santiago un liderazgo que más tarde, en la Escuela Normal de Preceptores, la condujo a presidir la Federación de Estudiantes. Titulada en 1957, enseñó en la Escuela para Deficientes Mentales del Hospital Psiquiátrico, ubicado en Avenida Santos Dumont. En 1958 ya era dirigente de los docentes y de la Central Única de Trabajadores e ingresaba a las Juventudes Comunistas. En 1965, esa organización la presentó a los comicios parlamentarios, siendo electa diputada ese año y reelecta en 1969 y 1973. Durante las 3 legislaturas integró la Comisión de Educación Pública, haciendo intervenciones que están en las actas del Congreso. Una de ellas tuvo lugar el 10 de agosto de 1965 y sorprendió al hemiciclo, pues entonces tomó la palabra para leer una declaración de la Federación de Estudiantes Secundarios. El texto responsabiliza al gobierno por la precariedad en que se mantenía, pese a las advertencias, un sinnúmero de sedes educacionales que terminaron por derrumbarse con el sismo de ese año. Eso es todo, presidente, dijo la diputada dirigiéndose a la mesa de la Cámara Baja. El 15 de diciembre intervino mientras estaba en la sala para exponer sobre la reforma educacional el ministro de la cartera, Juan Gómez Millas. Coincidiendo con el secretario de Estado, la legisladora señaló que los programas de estudio estaban atrasados, desligados de la vida y no tienen carácter científico. Pero además, denunció las condiciones materiales que persistían como telón de fondo de esa situación. La población entre 3 y 21 años de edad es de 3.380.000 personas, de las cuales estudian 1.554.000 personas. O sea, existe una enorme cantidad de niños y adolescentes que debieran estudiar y no lo hacen por diversas causas, subrayó. Aún no concluía el año 1965, pero las cifras que instaló en el debate procedían del anuario 1966 de la Universidad de Chile. Y prosiguió: existe el problema de la deserción escolar, al que el señor ministro no se ha referido y sobre el cual los decretos que conforman la reforma educacional del actual gobierno no dicen una sola palabra, a no ser en cuanto a la promoción de un curso a otro. El 5 de octubre de 1966, en tanto, expuso para apoyar
el incremento presupuestario de 111% requerido por la Universidad Técnica del Estado, la UT, entonces en pleno proceso de expansión. La diputada de nuevo acudió a los números. A través de estudios hechos por todos los sectores universitarios, se ha llegado a la conclusión de que este aumento del 111% solo permitirá cubrir las necesidades del crecimiento vegetativo de la universidad. El 13% ofrecido por el Ejecutivo significa incluso paralizar actividades de la universidad, dijo, recordando que este año ha habido un aumento del 20% en el costo de la vida. Y el 18 de marzo de 1970, citando datos de la UNESCO que apuntan a que el despegue económico de un país requería tener al menos al 1% de la población en la universidad, Gladys Marín indicó que esa tasa en Chile apenas llegaba al 0,7%. Entonces, hizo ver una paradoja que se agudizaría 50 años después, es decir, en nuestra época, que entre 1964 y 1968, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, las dos más grandes universidades del país a la sazón, habían elevado su matrícula en 49 y 57% respectivamente, mientras el aporte estatal a ellas solo se incrementó en igual periodo en 8 y 1%. Expuesto ese contexto, concluyó añadiendo otro antecedente lapidario. En la Universidad de Chile, solo el 1,5% de los estudiantes proviene de familias obreras. Es lo que ocurría en el Congreso de Chile, como señala este artículo del boletín, cuando los legisladores hablaban de educación. Hay constancia de todas estas intervenciones parlamentarias de Gladys Marín en su condición de diputada e integrante de la Comisión de Educación Pública de la Cámara, desde luego en las actas del Congreso y registro de cada una de ellas en la biblioteca del Congreso Nacional, que tiene versión electrónica y a la cual se puede acceder en el sitio mismo y revisar, por ejemplo, toda la historia de la ley y la intervención de cada parlamentario, periodo por periodo, año por año, nombre por nombre. Es interesante constatar cómo en ese tiempo podía ser materia de debate parlamentario el derrumbe de escuelas mal construidas, cómo podía, como hizo Gladys Marín, utilizar su tiempo no para hacer una alocución personal, sino que para leer la declaración pública de una organización que no tenía tribuna en ese minuto, pero vaya, iba a decir algo que era fundamental para los estudiantes secundarios del país. Cómo Gladys Marín, en esa condición de diputada, integrante de la Comisión de Educación Pública, llegó a contradecir una serie de supuestos que el gobierno de la época, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, había tratado de instalar. Por ejemplo, la idea de que Chile ya había expandido mucho su matrícula universitaria. Entonces, cuando el gobierno decía que ya se había expandido mucho la matrícula universitaria, Gladys Marín dice, ojo, nuestra matrícula universitaria es de 0,7% y los organismos internacionales están diciendo que el piso debe ser 1%. Hoy día, visto a la distancia, nos parecería poco,
Pero el tema es que las proporciones de las que estaba hablando Gladys Marín son enormes. Es una brecha de 30% entre lo que se esperaba de matrícula universitaria y aquello de lo cual el gobierno se jactaba en vez de corregir. Hay que pensar también en esa época en que tenemos notables oradores. Desde luego es un brillante orador y un hombre muy conocedor de la humanidades y de la educación en general, Juan Gómez Millas, pero en su condición de ministro, efectivamente, aun cuando él pone un dedo en la llaga al decir que los programas de estudio están atrasados, que no se corresponden con la realidad y que no tienen un sostén científico, Gladys Marín dice, claro, yo estoy exactamente de acuerdo con esos 3 puntos, pero lo invito a analizar la precariedad social en la cual se está desenvolviendo eso, porque no va a ser simplemente por decreto que modificamos los programas de estudio, pero los niños que tienen que aprender eso siguen pasando hambre, siguen viviendo en la calle, siguen saliendo a trabajar para contribuir a los ingresos familiares, etc. Entonces, toda esa realidad quedaba fuera de los estudios por secretaría que estaba planteando el Poder Ejecutivo en ese tiempo. Y como vimos en ese artículo, Gladys Marín siempre salía en su respuesta con cifras absolutamente al día. Y eso tiene un valor bastante grande. Aquí no es decir simplemente yo opino, sino cómo uno respalda lo que quiere argumentar. Y uno de los casos que se mencionaba ahí era justamente en que ella se anticipa al gobierno y le echa en cara cifras de un anuario que corresponde al año siguiente, pero que ya está publicado por la Universidad de Chile. Falta ese espíritu transversalmente en el Congreso para producir un giro mayor en la historia de la ley. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.